Ya, entonces acá lo que tengo, dice que el tambor que se muestra en la figura se refiere a este tambor de acá. Tiene una masa de 60 kilogramos, es decir, la masa grande, toda la masa del tambor es de 60 kilogramos. Y un radio de giro K sub 0 de 0,25 metros. Dice que una cuerda cuya masa no se toma en cuenta, se refiere a esa cuerda de ahí que no se toma en cuenta la masa de la cuerda. Esa cuerda que está ahí, no se toma en cuenta la masa, porque podría yo considerar el peso de la cuerda también, ¿no es cierto? Por eso dice que no se toma en cuenta. Se enrolla alrededor de la periferia del tambor, es decir, por la parte externa del tambor está enrollada la cuerda. Y está sujeto a un bloque de 20 kilogramos. Los 20 kilogramos es la masa del bloque que está sujeto acá, porque va a hacer que la cuerda se desenrolle del tambor. Dice, si este se suelta desde el punto de reposo, determine la aceleración del tambor. Es decir, acá está en reposo, lo soltamos y obviamente al soltarlo va a hacer que el tambor empiece a rotar, a rotar, a rotar. Piden la aceleración en este caso del tambor. Aceleración angular tiene que ser, pues, ¿no? El tambor obviamente está rotando en un eje, pues. Entonces no podría tener otro tipo de aceleración que no sea aceleración angular. No sé si alguien tiene alguna consulta. Esto va a rotar así. Ahí. Esa va a ser como la rotación del tambor, va a rotar así. Obviamente porque la masa, este peso, hace que el tambor gire. ¿Estamos? Ya. Dice, determina la aceleración angular del tambor sería. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el momento de inercia, porque obviamente el tambor al ser girado, acá va a tener lo que es un momento de inercia de masa, que va a ser el momento de inercia de masa por la aceleración angular. ¿Se entiende eso, no? Me imagino que sí. Ya, entonces vamos a calcular el momento de inercia. El momento de inercia, en este caso, va a ser la masa por el radio de giro al cuadrado. Al cuadrado, Ya ahí. Entonces aquí yo voy a reemplazar los datos. Reemplazamos lo que es la masa, lo que es el radio de giro, y aquí vienen las preguntas. La masa, ¿cuánto es la masa que debo colocar acá, creen ustedes? Quita el encabezado. ¿La de 60? La de 60, porque estamos considerando la masa del tambor, porque estamos considerando el momento de inercia del tambor, ¿no es cierto? El 60. Bien, pues Marcela. Ya. ¿Y el radio de giro? ¿Cuánto sería el radio de giro del tambor? $0,35, dice 25. 25. ¿Y por qué no puede ser 0,4? Es cierto, es un radio, ¿no? Pero es el radio interno, ¿no? Ya, este es el radio del tambor, no es el radio de giro, ¿no es cierto? Pero recuerde que el tambor en este caso es hueco por dentro, tiene cierta forma que hace que el radio del tambor sea distinto al radio de giro. Ya, por eso que no puedo ocupar ese radio. Ese radio es para otra cosa. Ya, entonces lo reemplazamos acá. Y en eso consiste reemplazar, pues en este caso en sobreescribir la cantidad en la simbología correspondiente, pues la simbología K, que es la simbología en este caso radio de giro. Entonces ahora lo que vamos a hacer, va a ser en este caso copiar esto acá abajo. Y acá nosotros vamos a calcular esto, 60 por 0,25 al cuadrado. Entonces tomamos una calculadora
Y acá establecemos lo siguiente en la calculadora. Yo acá tengo lo que son los 60. Si se dan cuenta, ahí tengo 60. Porque la unidad no se coloca en la calculadora. Entonces serían 60. Esto no estoy escribiendo. 60. Y esto lo multiplico yo por, después viene 0,25. Si se dan cuenta, acá tengo un 0,25. Y resulta que ese 0,25 está elevado a 2, ¿o no? Me dice que va elevado a 2 acá. Y ahí aparece un 2, que es un exponente. Ahí. Y esto yo lo ingreso acá. Y serían 3,75. Esto sería en kilogramos metro cuadrado. Ya, esto sería lo que es el momento de inercia. Ya, entonces esto nos va a ayudar en la construcción de esto. Ahora, para aplicar lo que es los ejes paralelos, yo tengo que hacer una representación de esto. Vamos a hacer un dibujito. Yo acá tengo el tambor, ¿no? Y resulta que al lado del tambor voy a tener la igualdad. Y al lado voy a tener el mismo tambor. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el de acá es donde están las fuerzas externas y el de acá es donde están las fuerzas internas. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener... Hay una fuerza acá, que sería la fuerza de los 20 por los 9,81. ¿Ya? Que sería esta. Esa. Ahí. Y resulta que esa misma está acá también. Y eso serían los 20 por los 9,81. Ya. También nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que esto está girando hacia acá. ¿Ya? Entonces, pero esto se hace aquí. Aquí es donde estoy en la rotación. Ya. Y ahí yo tendría lo que es en este caso el momento de inercia. Por la aceleración angular, ¿no? ¿Se entiende eso? Porque acá tengo lo que es la fuerza producida por la masa interna, o sea, las fuerzas internas, ¿no? Que la fuerza interna se refiere a la fuerza producida por el hecho de que el cuerpo tenga una cierta masa. Por el hecho de tener una cierta masa, el cuerpo al ser rotado ya ha desarrollado un tipo de fuerza. ¿Sí o no? Ya, y acá, con este de acá, este va a tener dos fuerzas más que no. Las únicas dos fuerzas que podría tener sería una fuerza para arriba, que sería la fuerza ahí en el pasador, y una fuerza para acá. En el eje X no hay fuerza. Pero estas fuerzas, obviamente, aquí en el centro de rotación se van a cancelar, pues se van a anular. Sería esa fuerza que está ahí y esa fuerza que viene de arriba hacia abajo. Porque obviamente aquí está el pasador, ahí está rotando. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a fotografiar esto y lo vamos a hallar un Paint. Ya. Resulta que esto sería en este caso los 20 por los 9,81. ¿No es cierto? Que sería la fuerza. Esto sería 20 kilogramos. Voy a tener que achicar eso porque está muy grande. Por 9,81, ¿no? Esto es metro sobre segundo. Bueno, segundo al cuadrado.
Ya, vamos a achicar un poco la letra acá, porque se ve muy grande. ¿Cómo se ve ahí? Ahí se ve más chico. Ya, y en la unidad de segundo cuadrado, entonces colocamos el 2, y ese 2 lo achicamos más todavía, le colocamos como un 12. Me voy a acercar un poco a esto, por ahí. Ya, ahí. Y acá sería la masa por la aceleración, es decir, los 20 por A. Pero acá no me conviene colocar unidad de medida porque me quieren mencionar. Le voy a colocar 20A, ¿no? Se entiende que esto es 20A. 20 por la aceleración. Porque en este caso, recordemos que este de acá yo tengo lo que es lo correspondiente a eje paralelo, ¿no es cierto? Sería 20 que es la masa por la aceleración. Pues, y eso multiplicado por el radio. Recuerden que acá hay un radio, que ese radio es de 0,4. ¿Hay alguna pregunta, chicos, o no? ¿O está quedando más claro que el agua esto? Me imagino que está quedando clarito. ¿Marcela lo entiende o no? Sí, Ya. ah, esa es la masa externa, los 20 kilogramos, Sí, por la aceleración lineal que tiene el bloque. Este bloque, ese bloque tiene una aceleración. ya, Y recuerda que este otro no, pues este otro de acá tendría lo que es la fuerza, porque todo esto de acá es la fuerza. Todo esto, porque hay dos representaciones. Pues una representación es acá donde tengo yo lo que son las fuerzas externas, que las fuerzas externas serían los 20 por los 9,81. ¿No es cierto? Que es una fuerza, aplicado en este caso en el radio, que no coloqué el radio acá en el mono, eso me faltó, que el radio es de 0,4. ¿No es cierto? Pero acá no, acá no, acá yo tengo todo lo que son masas nomás. Las fuerzas producidas por las masas, es decir, por la masa del cuerpo. Y una de las fuerzas producidas por la masa del cuerpo, es decir, más que masa, uno de los momentos producidos por una de esas masas, va a ser el hecho de hacer que la rueda empiece a rotar, porque la rueda tenga rotación, se va a producir un torque, como quiera llamarlo, un momento de fuerza, que va a ser la inercia por la aceleración angular. Y también, ¿quién va a ayudar también a ese momento acá en el pasador? También va a ayudar en este caso la masa por la aceleración del cuerpo, aplicado ahí en una distancia de 0,4, que sería el teorema de los ejes paralelos, pues, ¿no? Entonces acá, ¿cómo se vería? Esto se vería, yo lo que tengo que aplicar acá es establecer lo siguiente. Yo acá voy a realizar la suma de los momentos, le vamos a llamar en 0, ya que es donde está el eje. Y esto va a ser igual a la suma de los momentos también ahí, pero este le llamamos efectivo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir este? Este se refiere en este caso a la suma de los momentos realizados por la fuerza externa y este es la suma de los momentos realizados por la fuerza interna. Es decir, este va relacionado con este mono de acá y este va relacionado con este otro mono de acá. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué me dice este mono de acá? Porque yo voy a tener los 20 por los 9,81, que es una fuerza. Después voy al signo, ¿ya? 20 kilogramos por 9,81. Y eso multiplicado por el radio. Más que el radio es la distancia que hay desde el pasador, del pasador donde está girando esto. Estoy imaginando que hay un pasador donde está rodando el tambor, hacia donde está la fuerza externa, que sería el 0,4. ¿Y a dónde aparece 0,4? Si uno de ustedes me pregunta, de acá, pues en el mono está, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué signo tiene esto? ¿Para dónde rota? Está rotando en sentido antihorario. Ah, es positivo. Está bien entonces, ¿no? No sé qué me pueden decir. ¿Está bien o está bien mal? Está bien, profe. Está bien, excelente, ya. Ya, lo que pasa es que le pregunto a ustedes porque me gusta que me hablen, sí, pues no me gusta hablar solo.
Que siento que estoy grabando un video cuando estoy hablando solo, ¿ya? Ya. ¿Cómo quedaría el otro? A ver, caso alguien me puede decir. ¿Qué debería colocar en el otro? No se le ocurre nada. Ahora, el otro sería este de acá, pues, chicos. Le vamos a cambiar eso. Este. Hoy no lo cambié nada. Ya, pero no importa. Eso que estoy mostrando ahí. Me cambió esta cuestión. Este de aquí, ese. ¿Qué hay ahí? Inercia por alfa. Ya, eso sería uno. Más. Ese sería en este caso el momento producido por el tambor. Pero el tambor no está rotando solo, porque el tambor tiene una masa que rota alrededor de él, que serían los 20 apos, ¿no? Es decir, los 20 por aceleración. Entonces acá serían los 20 por la aceleración y esto multiplicado por el radio. ¿Sí o no? Pero acá tengo un problema. Resulta que esa aceleración y esta aceleración no son la misma. Marcela entiende por qué no son las mismas. No, profe. Ya. No son las mismas, Marcelita, por lo siguiente. Porque este es una aceleración angular. Y esta no, pues es una aceleración lineal, ¿o no? O tangencial se le quiere llamar a usted. ¿Ya? Entonces, no sé si recuerda que también esta la habíamos escrito de otra forma. O sea, sabemos que la lineal o la tangencial, sabemos que la aceleración tangencial es la angular por el radio. ¿Es correcto eso? Que la aceleración tangencial es la angular por el radio. Entonces, si es así, yo puedo cambiar esta, que es una aceleración tangencial, a eso. Ah, ¿por qué coloqué radio cuadrado? Perdón, no es radio cuadrado, chicos, es radio, no. Estaba pensando yo que iba a quedar radio cuadrado, por eso coloqué radio cuadrado, ¿ya? Ahí sí. La aceleración tangencial es la angular por el radio. ¿Ya? Entonces lo que he hecho yo es donde aparecía, estaba la tangencial, estaba la aceleración A, yo coloqué alfa por R, ¿no es cierto? Que sería la A. Pero, y sí, y había colocado R cuadrado yo anteriormente. ¿Por qué? Porque estaba pensando que la R iba a quedar al cuadrado. ¿Cuándo iba a quedar al cuadrado? Cuando la multiplique, pues cuando diga R por R, R al cuadrado. Entonces mi mente me engañó. Eso fue lo que pasó. Por eso había colocado al cuadrado y no era así. Ya, entonces acá vamos a copiar esto abajo. Y lo que podríamos hacer es resolver esto. Es 20 por 9.81 por 0,4. ¿No es cierto? Y eso daría en newton metro. Recuerda que todo esto de acá es newton y por metro, ¿no? Ya, vamos a ver la calculadora. ¿Cuánto da eso? Entonces le pedimos que la calculadora multiplique el 20, el 9,81, que sería ese valor de ahí, y por el 0,4. Presionamos el igual, apretamos la tecla SD para que lo den decimal y daría 78,48. ¿Ya? Ese sería el valor en newton metro, 78,48 newton metro. ¿Correcto? Ya. El momento de inercia yo lo sé. Yo sé lo que es el momento de inercia. Sé lo que... puedo multiplicar esto R por R, es R cuadrado.
y sé lo que es el R. Ya, y ahí yo reemplazo acá lo que es esto, lo que es el momento de inercia del tambor, se coloca ahí. Me quedó pintado, pero lo despinto. Y ahí lo despinté. Y acá me quedaría el R. ¿Cuánto vale este R? Aquí siempre en este tipo de problema tengo que ver qué R es R del tambor, es el radio de giro, siempre tengo que ver bien, porque ahí pueden haber errores. Ese radio es la distancia que hay desde el centro de rotación hacia donde está la masa que pasa, en este caso, de forma lineal, ¿no? Y sería 0,04, porque la masa pasa acá a una distancia 0,4 del centro. ¿Cierto? Y en este caso aquí yo marcaría lo que es el alfa. Ya, lo que voy a hacer acá, voy a aplicar una propiedad que se llama la conmutativa. ¿Saben ustedes cuál es la propiedad conmutativa o no? No, pero ¿No? Ya. La propiedad conmutativa dice que yo puedo desordenar esto, que los puedo ordenar de otra forma, porque se entiende que todo esto es un producto, ¿no? dejarlo todo a un lado, profe. Sí, porque es un producto, como están en un producto yo los puedo ordenar. Y acá esa propiedad, bueno, la propiedad conmutativa me refiero para la multiplicación, sí. La propiedad conmutativa para la multiplicación dice lo siguiente, dice, y es tan famosa que usted la sabe. ¿Ha escuchado esta frase que el orden de los factores no altera el producto? Profe, antes que siga, ¿está grabando? Yo estoy grabando mi grabación porque yo no grabo las clases en Team, porque a mí no me gusta el Team. Ya. No, es que no me guste. No, pero yo lo que hago siempre grabo todas las clases, pues si son pocas las clases que no las he subido, pues no. Sí. Che, pues y mis clases que he subido yo, siempre esas clases han estado en su plataforma, nunca han dejado de estar, pues no. Así es. Che, y las clases que son grabadas en Team, usted sabe que esas duran una semana y después ya no están, pues no. Entonces yo le puedo decir, oye, pero si mis clases están todas. Anda a buscar una clase del Team que esté en la plataforma, no sé, pues del mes pasado. Yo le aseguro que una del mes pasado o de 2 meses atrás no va a estar, pues no. No están, no existen esas clases, a no ser que usted la descargue y la guarde. ¿No es cierto? A no ser que sea así. Ya, volvamos. Yo no la quiero grabar tampoco la de Team porque la idea es que el que grabe la del Team tiene que ser alguien que tenga un buen internet. El mío no es tan bueno, yo hago la clase de un celular. ¿Ya? Es cierto que si se han dado cuenta, mi internet probablemente no falla, ¿no es cierto? No me escuchan bien, la presentación probablemente sea bastante fluida, pero no es del todo bien fluida, ¿no? No es excelentemente fluida, pero queda presentable, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea que Es sea... buena, profe. ¿Ah? Es buena, profe, es fluida. Sí, ya fluía, ya, fluía. Ya, pero a veces se demora, a veces como que no carga tan rápido, ¿ya? ¿Cómo le funciona la clase con los otros profes? ¿A ustedes funciona bien? Sí. Ya. Con Con el... algunos no, ¿No? sí, con algunos no, como que se queda pegado. Ya, por ejemplo, unos alumnos me decían que con el profe Eduardo Castro a veces se le iba un poco el audio. ¿Quién no le hace clase a ustedes, parece? No, Con el Edwin debía funcionar bien, porque el Edwin se dijo que tuvo que invertir en un plan nuevo para la casa de internet, po.
Ya, volvámonos. ¿Ah? Es verdad, sí, dijo que había invertido. Invirtió en un mejor internet, según él, po. Y decía, puta, que tuve que invertir. ¿Ah? ¿Cuál es ese, profe? El uno de cálculo, uno morenito, no sé si le hace cálculo a Pero usted. igual, se le pega, po. ¿Se le pega igual? Sí, hoy día estaba revisando la prueba, pues, Ya. me pegó a eso. Diciendo que es de casa, pues de fibra, po. Ya. Volvamos. La frase famosa, yo vamos a volver a la clase porque me despisté, me fui para otro lado, ¿ya? Pero obviamente es bueno tener un poco de vida sociable, conversar algunas cosas, ¿ya? Ya, ve, acá yo tengo que trabajar con esta frase muy famosa. Dice que el orden de los factores no altera el producto. No sé si alguien de ustedes no la había escuchado nunca. ¿Marcela la había escuchado ante usted? Sí, muchas veces. Ya. Entonces, eso es la propiedad conmutativa en la multiplicación, po, que yo puedo mover los factores, los puedo desordenar. Y pues ahora los quiero desordenar para dejar el alfa como a un lado sola, porque la quiero despejar o sumar, quiero hacer algo con esa alfa después, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Yo, esta alfa que está aquí, voy a decir, tu alfa, te voy a sacar de ese lugar, de ahí saliste volando, y tú vas a aparecer acá ahora. Como que la alfa aquí está haciendo la teletransportación. Mire cómo se transporta acá. ¿Vieron? Se le teletransportó. Y puede hacer eso porque hay una multiplicación ahí. En eso consiste esa propiedad. Ya, ahora yo puedo ordenar esto. Puedo ordenar esta cosa de aquí. Perdón, puedo resolver esta cosa de ahí. Serían 20 por 0,4. Y daría 3,2 o 3,2. ¿Se entiende eso? Lo que he hecho, lo que estoy resolviendo yo es esto. Yo ahora estoy resolviendo todo eso, ¿no es cierto? Lo ingresé a la calculadora y la calculadora me dice que se obtiene ese resultado que está ahí, que es 3,2, ¿no? Entonces ese resultado es el que voy a colocar acá yo. 3,2. Y 3,2, ¿qué cosa? Esto es kilogramos metro cuadrado. ¿Por qué eso? Porque obviamente esto estaba en kilogramos, que no, acá no le tenía la unidad, pero recuerden que era kilogramo porque es la masa por la aceleración. Y el radio, como fue elevado al cuadrado, quedó en m cuadrado. No sé si se comprende eso. Ya, pregunta. Y le hacemos una pregunta a la concurrencia. ¿Qué creen ustedes que es lo que debo realizar ahora yo acá? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Se podrá sumar? Exacto, se pueden sumar, sí, porque son 3,75A y 3,2A. Y miren, no me conviene trabajar con la unidad de medida, porque me hubiese quedado mucho más amigable que hubiese quedado así, pues. Miren, sin unidad de medida, ¿no? Es lo mismo, pero sin unidad de medida, ¿no? Me queda más amigable así que como estaba, ¿no? Sí. Sí. Y se enreda, se entiende menos, porque yo ahí dudé, porque veía como muchas letras. Entonces, como que, pero acá no, po, porque acá yo puedo decir que esa es la parte, el coeficiente numérico, y el alfa es la parte literal, po. El coeficiente numérico y el alfa es la parte literal. Entonces esas se pueden sumar. Sumar. ¿Ya?
Entonces, no sé, pues si yo le podría preguntar a alguno de ustedes, ¿a ustedes qué cosa les gusta? ¿Cómo comprar, tener, no sé, pues, ¿les gustan los videojuegos, no sé, pues les gustan las películas, qué les gusta? Las mujeres, profe. ¿Las mujeres les gusta a usted? Sí. Ya. Yo, pero profe, ¿A usted, Marcela, también le gustan las mujeres? no. Me gustan las películas. Ya, ya. Ya, vamos para el caballero que le gustan las mujeres. Yo aquí tengo 3,75 mujeres. El alfa significa que son mujeres, es como el apellido, ¿no es cierto? Y acá tengo 3,2 mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo las mujeres las agrupo, las junto. 3,75 mujeres. Uy, tengo una mujer ahí como que está cortada, las piernas a lo mejor está cortada porque a lo mejor está para arriba, ¿no es cierto? Y acá tengo 3,2 mujeres. Entonces las puedo sumar las mujeres. Y siguen siendo mujeres, ¿no es cierto? Lo que no podría decir yo que tendría mujeres al cuadrado, ¿no? No, porque se suman, ¿no? Y conservan el tipo de cosas que son. Bueno, no son cosas, pero el tipo de especie que son mujeres. ¿Ya? Entonces yo sumaría 3,75 más 3,2 y conservo el tipo o la especie que son, para este caso. Serían 3,75 más 3,2. Ya al hombrón que le gustan las mujeres, dice. Son 6,95. 6,95. Miren, ya que le gustan las mujeres, miren el numerito que salió. 6,95, ya. Ya. Bueno, si yo le hubiese quitado el 5, mire cómo hubiesen quedado, ya que eran mujeres, pues mire. ¿Ah? ¿Cómo le parece ese número? Ya, continuemos. Ya, entonces, bueno, este va a pasar ahora dividiendo, y ahí estaría todo. Lo pasamos dividiendo acá. Profe, Dígame, pero ahí tenía dos ángulos. ¿cuál es tu ángulo? ¿El alfa? Ese alfa. El alfa es como el que te dice qué tipo es. Ya, pero que queda uno solo entonces ahí. No es que quede uno solo. Lo que hice yo acá fue sumarlo, pues, ¿no? Lo sumé, pues, ¿no? Ay, Sumé S con S. Porque el alfa es el apellido. Es como el apellido. O el tipo de cosa que es. Por ejemplo, si se fueran películas así, por ejemplo, en DVD, yo podría decir que tendría 3,75 películas más 3,2 películas. ¿Y quién es el apellido o el tipo de cosa que es? El alfa, que en este caso es el nombre, que son películas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sumo los números, las cantidades que tengo. Tengo 3,75 más 3,2. Entonces, ¿cuánto suman? 6,95. ¿Qué cosas? Películas, que es la especie. Para el otro compañero que dijo que el alfa eran mujeres. Si tenía 3,75 mujeres más 3,2 mujeres, sumo las dos cantidades, los dos grupos, y me darían 6,95 mujeres. Casi 7 mujeres. A lo que voy yo es que el alfa es como la categoría, como la especie, como el nombre. Como se llama la cosa que estoy sumando. Bueno, cuando eran mujeres no podía decir que eran cosas, pues no. ¿Se entiende o no? Y esto obviamente queda multiplicando, porque haría la cantidad multiplicando al alfa. No sé si entendió eso, Marcela. sí. Y pasó dividiendo acá ahora, que eran kilogramos. Y eso es lo que consiste en cuando uno reduce semejante. Ya, y acá yo hago la división. Divido esos dos números, el 78,48 con el 6,95. 78,48 con el 6,95.
Y eso me daría 11,29, que sería la aceleración angular. Ya, entonces la otra forma es la siguiente. Yo lo puedo hacer de otra forma este ejercicio. La otra forma es pensar en lo siguiente, pensar que yo voy a aplicar lo que es la sumatoria de momento, pero voy a igualar los dos tipos de momentos que existen, el momento angular con el momento lineal. Entonces voy a decir acá, yo voy a sumar todos los momentos, el momento que en este caso es lineal, con el momento angular. Ya para colocar A, que es de angular. Ya, entonces, ¿cuál es el momento lineal? El momento lineal, en este caso, sería la tensión de esta cuerda. La cuerda está haciendo que esto se genere una torsión, ¿no es cierto? Ahí. Y esto está aplicado a una distancia L, R, en este caso R. Y obviamente serían la T por los 0,4. Y el angular sería en este caso el del tambor, que sería el momento de inercia por alfa. Acá no estoy ocupando de los ejes paralelos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que acá sería la tensión por los 0,4, positivo porque gira en sentido antihorario, y acá sería el momento de inercia por alfa. Pero el momento de inercia creo que lo tengo, ¿no? El momento de inercia son 3,75. No lo voy a colocar con unidad de medida porque a veces se confunde mucho unidad de medida. Lo único que hice acá fue reemplazar. Tengo dos incógnitas, que es T y es alfa. ¿Cierto o no? Ya, entonces. Yo tengo T y tengo alfa. Ya, eso me dio la primera igualdad. Y ahora lo que tengo que hacer es una suma. Acá, en esa cosa que tengo ahí. ¿Qué tengo? Tengo una tensión hacia arriba, que es la misma que había calculado antes, porque había una tensión para abajo en este otro mono. Pero en este otro mono tengo esa T para arriba y tengo la fuerza peso para abajo. Y ahí debo hacer sumatoria en el eje Y. En el eje X no hay nada. Ahí, suma de fuerza en I. Esto sería igual a la masa por la aceleración, porque hay una aceleración. Sería la masa por la aceleración, aquí está una aceleración en el eje Y. Ya, entonces, ¿qué fuerza hay en I? Hay una fuerza para arriba, que sería la tensión, que antes la dibujé yo, tijera aquí para arriba, y para abajo está la fuerza peso. Entonces, la tensión sería, voy a borrar todo esto mejor. La tensión sería positiva y la fuerza peso sería negativa.
Y esto va a ser igual a menos la masa por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque la masa y la aceleración van hacia abajo, van hacia el eje de los negativos, por eso le di negativo. Y la tensión es positiva porque va hacia arriba en el plano cartesiano, y la fuerza peso es negativa porque va hacia abajo en el plano cartesiano. Acá. ¿Entiendes eso, Marcela? Tensión va para arriba. Masa y aceleración va para abajo. Y fuerza peso también va para abajo. Entonces esas dos que van para abajo son negativas. Y esa única que va para arriba, que es la tensión, es positiva. Sí. Ya. Y lo que tengo que hacer acá, en este caso, es reemplazar. Porque lo que es la fuerza peso la puedo calcular. La fuerza peso en este caso eran los 20 por los 9.81. Ya, la masa es de 20 también, pues, ¿no? Lo que no tengo es la aceleración, ¿no? La aceleración en el eje Y no la tengo. Entonces acá me quedaría otra ecuación con dos incógnitas. ¿Ya? Bueno, esta es, bueno, aquí, acá. Esta es alfa, esta es A. Son distintas. ¿No es cierto? Entonces por ese lado no podría calcular nada. A no ser que lo que te pueda calcular yo sea la tensión. Pero te pueda como que despejar la tensión. ¿Ya? Y reemplazarla acá, pues y ahí poder calcular lo que es la aceleración. ¿Sí o no? Eso es lo que podría hacer. Entonces vamos a decir que esta va a ser la ecuación 1. Ya vamos a dar número, esa es la 1. Y esta de acá es la 2. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a despejar lo que es la t de la 1. Pero antes de despejar, voy a arreglar la 1. Voy a arreglarla mejor porque acá esta está trabajando con alfa y la otra está trabajando con A. Entonces la idea es dejarla con A esta también. ¿Y cómo la podría modificar? Diciendo que alfa tiene un cierto valor. ¿Cuánto vale alfa? Resulta que alfa, perdón, A es alfa por R. Esa es la forma que me dice la fórmula. Ya, y yo arriba tengo alfa. Resulta que el R lo puedo pasar dividiendo. ¿O no? No sé si me copian. Y resulta que como alfa es A partido en R, yo lo puedo reemplazar acá. Pero resulta que el R es 0,4. Yo encuentro que esta forma es más enredada. Por lo menos a mí cuando me vieron estos tipos de ejercicios así de esta forma, que eran como estos así, con polea, con peso, me lo enseñaron así. Yo encuentro más enredado que el teorema de los ejes paralelos. Los ejes paralelos encuentro que es como más fácil.
Ya, y el Sí, C, pero se me han dado esto, C como que más largo la cuestión que mezclar ecuaciones. baja. Pero lo que quiero que demostrarle que también se puede se puede realizar así y da el mismo resultado. Entonces acá el 0,4 pasa dividiendo. Y acá yo resuelvo esto. Puedo llegar a un número. Que sería 375 dividido en 0,4 al cuadrado, porque esto sería 0,4 al cuadrado, ¿no? Ahí. Serían 3,75 dividido en 0,4 al cuadrado. Y eso me da 43,75. Ya lo voy a colocar con todos los decimales ya. Era 23,4375. Y eso es con alfa. No, con A, perdón. No con alfa, con A. Quería algo así. Que es la resolución de eso dividido en 0,4 al cuadrado. Ya, ahí tendría la tensión. Modificando la ecuación 1 y despejando t. Eso fue lo que hice. Después valorizando t en la ecuación 2. Ahí. Entonces yo tomo la ecuación 2 y reemplazo el t, que es esa cantidad. Entonces la copio de nuevo. Se entiende que esta aceleración en I es la misma que la aceleración en A. La aceleración A. ¿Ya? Lo mismo. Ya, yo reemplazo este valor en la T. Ahí. Hoy no me va a tomar, parece. Que me mezclan las ecuaciones. Voy a tener que tipearlo, ¿no? ¿Cuánto es? 23,4375. 23,4375A. Ahí. Ya. Acá tengo el A que es la incógnita. Entonces acá en este caso yo puedo sumar. Vamos a marcar esto en color rojo. Para que se diga, ah, no, si eso es la incógnita. Está en rojo. Sobresale del resto. Entonces este menos 20A quiere decir que tengo menos 20 veces la letra A. Eso quiere decir eso. Es decir, tengo menos 20 películas. Debo menos 20 películas de DVD, no sé por qué. Bueno, que hoy día está la tecnología para descargarlas, ¿no? Como que me quedo un poco en el pasado yo. En el año 90, 2000. Ya, entonces el menos 20, ¿cómo pasa? Que la idea es agruparlo con la otra A. Sumando. Sumando. Entonces lo saco de acá y lo paso sumando. Excelente. Gracias, maestro. Y este que está acá restando pasa sumando también por acá. Sumando igual. Sumando. Y ahí quedó positivo. Y ahora yo sumo. Pues esto daría... Recuerdo que sumo los números y conservo el literal. Conservo el tipo, el apellido, la familia, no sé cómo quiera llamarlo. ¿Y el tipo que son? Consigo 23,43 más 20. Son 43,4375, ¿no? Esto sería 43. Cuando le sume ese de acá. Ahí daría la suma de esos dos, ¿no? Si yo sumo eso, daría eso, ¿no? Y acá yo multiplico esto. ¿Esto cuánto da? 19,62, ¿no? Y 196,2, ahí está.
Ya, esto se medía en newton metro, creo, parece, ¿no? En newton metro. Y esos 20, no sé qué unidad tenían, ya me perdí con la unidad. Lo vamos a dejar ahí nomás sin unidad de medida. Sabemos que es una aceleración y eso se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Pero esto que yo voy a obtener acá no es la respuesta. No, porque esta es la respuesta de la aceleración lineal, no la angular. Y después tengo que volverme atrás para ver cuál es la respuesta de la aceleración angular. Ahora le voy a preguntarme yo cuánto da esto en la calculadora. En la calculadora coloco una fracción y escribo arriba 196,2 y esto lo divido en 43,4375. Eso es 4,52 aproximado. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ya, esto sería la aceleración lineal, la aceleración a la cual se mueve el bloque. Eso es lo que estoy calculando ahí. Y si yo quiero calcular la aceleración angular, yo sé que la aceleración tangencial, que es la aceleración del bloque, es la angular por el radio. Es decir, es alfa por r. No el ángulo, porque alguien dijo el ángulo por ahí. No, no el ángulo. Es aceleración angular. ¿Ya? Llevan letras griegas, las mismas letras que llevan los ángulos, porque son cantidades angulares, es decir, son ángulos desplazados. Ya esa es la explicación. Entonces el radio pasa dividiendo. Entonces, esta aceleración sería esa cantidad. Yo la reemplazo arribita. Ahí. Estoy haciendo una que... Ahí. Y el radio son 0,4. Y ahí yo obtendría la aceleración angular. Voy acá a la calculadora. Y esa cantidad yo la divido en 0,4. Y da 11,29. Es lo mismo, ¿no? Pero lo hicimos de otra forma. Con otro método. Si se dan cuenta ustedes. 11,29. Ah, pero aquí me equivoqué en la unidad de medida. ¿Por qué coloqué inercia y nada que ver? Porque esto es radian sobre segundo. Si es la aceleración angular. Ahí me había equivocado, sí. Ahí sí. Ah, pero el otro es mucho más largo, miren. Todo lo que hicimos ahí. Y el de acá no, pues cortito, me salió de una. Bueno, ahí sí. Pero que este también lo ocupé en el otro. ¿Cambia, no, chicos? ¿No? ¿Qué opinan? Sí, cambia, profe. Cambia, bastante más largo, ¿no es cierto? El primero más fácil, más rápido. El primero que podemos decir de los ejes para el más rápido. Ya, entonces acá nosotros tenemos acá tenemos este bólido que empezó a acelerar, pues este es como el auto que tienen ustedes. Por lo menos los de la automotriz les gusta andar haciendo showcito con este tipo de autos. ¿Qué es lo que hacen? Lo aceleran a full y el auto queda patinando. ¿Han hecho alguna vez un subido ustedes o no? Sí. Ya, Profe. ya, hay que tener dinero para hacer eso. ¿O Bueno. no? Sí, pues hay que tener dinero. ¿Cuánto cuestan los neumáticos? ¿Son caros, pues no? ¿No? No será más o menos, ¿no? Ya. Dice acá que el automóvil de la figura tiene una masa de 2.000 kilogramos. Y su centro de masa G, ya, es decir, está aquí el centro de masa, ahí está el centro de masa. Determinen la aceleración de las ruedas traseras, propulsoras, siempre, en este caso siempre patinan, en tanto que las ruedas delanteras, en este caso giran libremente, ¿no es cierto? Dice que el coeficiente de roce cinético entre las ruedas y la carretera es de 0,25. Quiere decir que hay poco coeficiente de roce. Por eso que patinaron tanto, ya. El niño ya no quería hacer, simplemente estaba el piso húmedo.
Y probablemente el coeficiente de roce era muy bajo, ¿no? Ese es un coeficiente de roce bajo para un neumático y un asfalto, ¿no? Generalmente tendríamos que hablar del 0,4 hacia arriba, bueno, en condiciones más normales, ¿o no? 0,9 yo creo. El neumático se adhiere bastante al asfalto, se pega. Y si son muy blandos sería como un chicle prácticamente. Los de competición que son más blandos, que se pegan más todavía al asfalto. Ya, entonces, lo que vamos a realizar acá es lo siguiente. Nosotros vamos a ver las tres condiciones. Hay tres condiciones en este caso, que son la sumatoria de fuerza, en Y y en X, y sumatoria en este caso de los momentos. Entonces, vamos a analizar la primera condición, pero para ello vamos en este caso a hacer una representación de todas las fuerzas que tenga yo. Entonces voy a hacer lo siguiente, yo voy a decir que yo acá en el A, ahí voy a tener un punto de interés mío, y acá yo voy a tener una reacción acá en A y una reacción en B. Resulta que acá yo tengo una cierta fuerza, una fuerza F, que es la fuerza propulsora acá, que es igual a la fuerza de roce, porque la fuerza de roce viene para acá, ¿no? A ver, esto va patinando así. Así patina, ¿no es cierto? No, va para allá, está bien. La fuerza de roce. Y obviamente esa fuerza es la que produce el movimiento. Pues la fuerza de roce técnicamente va a ser igual a la fuerza, en este caso, que mueve el auto. Porque igual cuando usted camina, usted aplica una fuerza sobre el piso, y esa fuerza sobre el piso va a ser igual a lo que es la fuerza de roce que genera usted en el piso, ¿no? ¿Es correcto eso? Me imagino que sí. Ya, dejémoslo que es correcto. Ya, y hay otra fuerza, que es la fuerza peso. Esta viene de arriba hacia abajo, ahí en el centro sería la fuerza peso. Ahí está la fuerza peso. Y ahí tendría todo yo, todo mi esquema. Ah, pero le voy a colocar lo que significa esto. Esta va a ser normal A y la otra va a ser normal B. A y B. Le vamos a cambiar, como son subíndices, le vamos a achicar la letrita aquí. Ahí que es más chiquitito. Ya. Tendríamos la normal A. Y la normal B. Ya tengo acá la suma de fuerzas en el eje, vamos a ver en el eje X primero. Ya coloqué la suma de fuerzas también en el eje X. Pero esto es la fuerza efectiva, que es producida por la masa. ¿Qué me ayuda la masa, acaso? Ya, ¿qué fuerza tengo en el eje X? Tengo una sola fuerza nomás, porque es la fuerza F, que sería la fuerza en este caso de roce, que es negativa, menos F. Y al otro lado, lo único que tengo en este caso es la masa, toda la masa del cuerpo, que son 2000 del auto, sería menos 2000, porque también va para el mismo lado, por la aceleración. Ahí.
Pero un cochito. ¿Cómo se llama? Otra. ¿El número desconocido? No. El número desconocido, pero eso es del... Ah, ¿sale el nombre? No, es un alumno, parece. Ya. Ya, acá estamos. Entonces acá tenemos la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en X, pero en este caso de la fuerza interna. Esa es la primera ecuación. Y a esta le vamos a llamar ecuación 1. Y por otro lado, yo tendría la otra suma, que sería la suma de la de NIP. Pero acá ni no hay fuerza interna, o sea, no se genera una fuerza interna, porque obviamente está la masa, pero obviamente la masa en este eje no se acelera, no hay fuerza, sería cero. Entonces tendría solamente la normal hacia arriba, que sería la normal A, más la normal B, menos la fuerza peso, igual a cero. Ya, entonces acá yo tendría que reemplazar. Yo podría reemplazar acá que estos serían los 2000 por 9.81. ¿Cuánto da esto en la calculadora? Son 19.620. Ya. Y ahí tendría la ecuación. Esta sería la ecuación 2. Porque tengo dos incógnitas, normal A y normal en B. Ahí. No puedo resolver nada, pues hay incógnita. Y acá tendré incógnita la fuerza y la aceleración. ¿Qué es lo que me pide? Me pide la aceleración, ¿no? Eso es lo que piden, ¿no? Determine la aceleración de la rueda trasera. ¿Ya? ¿Cuánto acelera? Y la otra condición es la de los momentos. Momento en A era esto. Es igual también a la suma de momento en A. Pero esto es por la fuerza interna. Efectivo sería. Ah. Ahí. Ya, ¿qué momento tenemos? Yo voy a aplicar momento en A, por lo tanto tendría una fuerza que sería el peso por 1,25 metros. Y esto estaría girando en este sentido, chicos. Estaría girando así. Ahí, y eso sería negativo. ¿O no? Sería menos 2000 por 9.81 y esto por 1,25. Y resulta que la reacción normal en B, acá hay 2 metros de distancia y giraría para acá. Para el otro lado. Para acá. Esa sería positiva y sería NB por 2.
igual. Y resulta que acá, en este caso tendría lo siguiente, serían los 2000, que es la masa. Acá sería la masa, que es 2000, ese me faltó eso, pero no lo tenía contemplado, que la masa va hacia acá, que serían los 2000, esto sería MA. Y este MA está aplicado a una distancia R. Lo mismo que hemos visto siempre. Hemos visto en este caso que como estoy rotando en A, yo estoy rotando en A, respecto al punto A voy a tener una rotación, ¿no es cierto? Entonces en este caso MA sería, en este caso, tendría que aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿no es cierto? Tendría que decir que MA está sobre el punto de rotación que es el punto A. Y en el punto A no hay masa ahí. No hay un cuerpo, en este caso, de rotación, por eso que no coloqué inercia por alfa, ¿no es cierto? No coloqué su inercia por alfa porque acá no hay un cuerpo que rote, sino que el cuerpo que está rotando es todo este cuerpo, entonces estaría actuando de forma paralela, ¿o no?, al punto de rotación. Entonces acá sería, en este caso, la masa, que son los 2000. Después veo qué signo tiene. Tiene positivo, creo. Por A, ¿no es cierto? Y eso por 0,3. ¿Entiende eso, Marcela, o no? ¿O no se entiende? Más o menos. ¿Qué es lo que no entiende? Lo último que puso. Ya, resulta. 2000. ¿Se acuerda que todo el otro ejercicio yo tengo un punto donde estoy rotando, ¿no? La masa, ¿cierto? Y sobre esa masa hay otra masa que está de forma paralela al punto de rotación, ¿ya? Resulta que la diferencia de acá es que yo no tengo la masa donde estoy rotando. No la poseo, porque lo que poseo en este caso es un pivote ahí en A, y todo esto es la masa. Entonces la única masa que tengo es esta, y esta está rotando fuera de mi pasador. Entonces yo no podría decir, lo que tendría acá yo es, en este caso, es el momento inercia por alfa. No, porque cuando aplicaba el momento inercia por alfa, era cuando yo tenía una cierta masa. Por ejemplo, mira acá. Esta es la masa del tambor, ¿o no? Y el tambor está rotando ahí, ¿o no? ¿No es cierto? ¿Se entiende eso, no? Ya. Y esto era el momento de inercia por alfa, ¿no? ¿Correcto? Ya. Resulta, y ahí colocaba momento de inercia por alfa. Y resulta que esto tenía que agregarle yo la masa externa, que era la masa del bloque, ¿no es cierto? Por la aceleración, esto era m por a, ¿no es cierto? Por el radio, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya. Resulta que acá, en el ejercicio que estoy ahora, yo no tengo esta masa. Solamente tengo lo que está rotando por fuera, que sería como el bloque nomás. No sé si me entendiste. Sí, y es la única masa que hay. Es la única masa que hay, pues yo estoy rotando ahí. Ahí estoy rotando. En este modo se ve. Ahí estoy rotando. Y todo esto es la masa, porque está como rotando por fuera de ese elemento. Sí. Entonces, por eso que sería la masa por A por el radio, que en este caso sería la segunda componente de acá. Porque acuérdate que en este mismo de acá yo tenía la segunda parte. Esta es la segunda componente, eso. Entonces, lo que estoy colocando yo acá es esto. Es 20 por A por R. Acuérdate que este lo modifiqué un poco yo, porque lo quise trabajar en alfa. Porque también se define como, acá está, como 20 por A por R, ¿no? Es decir, 20 kilos, que es la masa, por la aceleración lineal, por el radio. Y acá es lo mismo. La masa del vehículo, ¿no es cierto? Por la aceleración, ¿no es cierto?, del vehículo, por el radio respecto a donde lo tengo rotando, que lo tengo ahí en el piso y yo rotando ahí. Ahí está justo donde hace contacto el neumático. Y quedaría lo mismo si lo hago acá en este neumático o lo hago en el neumático de acá, porque va a estar a la misma distancia, ¿no?
va a producir en el mismo momento, ¿no? Sí, ahora no entendí. Ya. Y esa es la explicación de por qué no se ocupa I por alfa. En este caso, porque no hay una masa, en este caso, base. Ya, o si no, tendría yo que haber ocupado I por alfa, ¿no? Si hubiese existido esa masa, y esa masa, en este caso, el cuerpo definido. Ya, entonces ahí está, pues 2000 que son la masa por la A y por, en este caso, por el radio. Ya, entonces, ahora yo resuelvo esto. Ah, pero aquí voy a marcar la incógnita. Esa es una. Mira, te voy a marcar lo que no se sabe. Eso no se sabe. Y esto tampoco se sabe. Y de hecho, eso es la incógnita del problema. Más rojo todavía, más que se note más. Se tiene que notar bastante eso, porque esa es la incógnita. Entonces, ahora yo tengo que ver una ecuación de arriba, ¿no es cierto? Que me elimine la normal B. O debo hallar una forma de eliminar la normal B. Tengo que hallar alguna forma de eliminar esa normal B. ¿Y sabe cuál es la forma? Resulta que esta dijimos que era la fuerza roce, ¿no? ¿Recuerdan en física cómo se calculaba la fuerza roce? ¿Se acuerdan que la fuerza roce era, por ejemplo, la fuerza F? Era la normal por el coeficiente de roce, ¿no? En este caso es cinético, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esa fuerza ahora yo lo puedo cambiar. Pues entonces, si yo tomo la ecuación 1, si yo tomo la ecuación 1, que es esta, yo voy a observar algo acá, pues chicos, miren, que esa F es esto, pues, ¿no? Ya, vieron, esta es la normal, ¿dónde está en la rueda acá? Se llama B, esa es la normal B. Y ahí quedo con normal B acá. Negativo. Y ahí quería con normal B yo. Quería normal B de las dos ecuaciones. Pues esa tiene normal B y esta tiene normal B. Pues entonces, ahí de esas dos ecuaciones tienen la misma incógnita. Entonces puedo resolver como un sistema de ecuación o despejando una y reemplazándole la otra, no sé. Yo para encontrar la solución de una ecuación que tenga dos incógnitas necesito otra ecuación que solamente tenga esas dos incógnitas también, pues, ¿no? O tenga una incógnita que esté relacionada en la otra, ¿no? Ya, y recuerde que esto valía 0,25 el coeficiente roce. Está acá en el encabezado. Dice que vale 0,25 ahí. Esto es 0,25. Y como tengo negativo a ambos lados, lo puedo dejar esto positivo. Negativo ahí, positivo, positivo. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Yo voy a despejar la normal B. ¿Se entiende por qué quiero despejar la normal B? ¿O no se entiende? Marcela entiende por qué tengo que despejar la normal B. Estaba multiplicando, pasa dividiendo. ¿Entiende eso? No. Y la tengo que despejar porque si yo la tengo despejada, yo puedo reemplazar lo que vale en esta ecuación de arriba. Y ahí quedaría solamente la A como incógnita. No me conviene despejarla acá porque el despeje va a dar una cuestión mucho más grande, pues, ¿no? Me conviene despejarla acá abajo. Entonces cuando yo la despeje acá abajo, esto va a dar 8000 A, pues, ¿no?
que sería en este caso 2000 dividido en 0,25, o 2000 dividido en un cuarto, son 8000, ¿o no? Entonces ahora, como la tengo despejada acá, yo ahora esto lo puedo reemplazar en la otra ecuación. En la ecuación 3. ¿Me entiende eso, no? Sí. Ya. Yo la ecuación 1 la modifiqué un poco. En este caso reemplacé lo que era, reemplacé el valor, en este caso de lo que es la fuerza de roce acá, para que esta quedara escrita en términos de normal V, que aparezca la simbología normal V. Y yo necesitaba que apareciera la simbología normal V en la primera ecuación para unirla con la ecuación número 3, que esta es la ecuación número 3. ¿Por qué? Porque de esa forma la ecuación 1 y la ecuación 3 tendrían las dos mismas incógnitas, que es normal V y aceleración. Y si esas dos ecuaciones tienen la misma incógnita, que es normal V, y tienen aceleración como incógnita, ¿qué es lo que puedo hacer yo para el desarrollo? Hacer un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Bueno, aquí yo realmente tenía mi sistema de ecuaciones. Entonces lo que hice yo, tomé la ecuación más básica y la despejé. Despejé la normal V. Y una vez despejada lo que vale la normal V, se reemplaza en la otra ecuación, pues, en esta ecuación de acá. Y eso es lo que voy a hacer acá. En esta voy a reemplazar lo que vale la normal V. ¿Y qué pasa cuando hago eso? Si yo reemplazo ahí lo que vale, que son los 8000A, ¿qué va a pasar acá? Mira lo maravilloso que pasa. Resulta que ahora hay una sola incógnita. ¿Y cuál es la única incógnita? La aceleración A. Y eso es lo más maravilloso que exista solamente una incógnita. Porque ahora es una ecuación lineal, ¿no? Obviamente que lo que voy a tener que hacer acá es aplicar propiedad conmutativa, es decir, ordenar. Como hay multiplicación, acá hay todo eso, hay multiplicación, todo esto de acá hay multiplicación, y todo esto de acá hay multiplicación. Simplemente ordeno. Entonces acá el 2, yo lo voy a colocar al lado de esa cantidad, y el A quedaría afuera. Entonces voy a eliminar el paréntesis. No, pues no me sirvió, lo copié con paréntesis y todo. Ya, ahí sí, ahí lo elimino, mire. ¡Pum! Se fue el paréntesis. Ya. ¿Qué hago ahora? Ordeno. Propiedad conmutativa. ¿Qué hago? Bueno, esto está ordenado ya. Acá donde está desordenado. Lo que hago es tomo el A y lo teletransporto al final. Mire, ¡pin! Quedó teletransportado. Entonces ahora quedó ordenadito. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar. Entonces lo que voy a hacer, voy a volver a copiar esto mismo. Y yo voy a multiplicar esto, voy a resolver eso de ahí. Que serían los menos 2000 por los 981 por los 1,25. Serían los menos 2000 por 9.81 por 1,25. Y daría menos 24.525. ¿Correcto? Menos 24. Ahí. Esto daría 16.000. Ahí. Y 2000 por 0,3. Daría 600. Ya. ¿Qué puedo hacer con esta ecuación? ¿Cómo puedo calcular A? Dice A, no es alfa, es A. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿No? Fácil, po.
Esto es una ecuación de primer grado, chicos, es una ecuación ultra fácil. ¿Cómo sería, Marcela? Cambiándola. Ya, es decir, pasándolo sumando. Sí, pasa sumando y lo otro pasa. Ya. ¿Y ese pasa sumando? Oh, no me gustó. Sumando ahí. Y este pasa restando. Restando. Ya, y esto daría 15.400, ¿no? Entonces los 15.400 ahora pasan dividiendo. ¿Cierto? Ah, pero aquí me equivoqué, me comí algo, sí, pues me comí un 5. Pues eso lo veía tan chico, ¿no? ¿Por qué está tan chico ese número? Me había comido un 5 yo, como estamos llegando ya a la hora del almuerzo ya, pues. Probablemente por eso me estoy comiendo esos números, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Ya. Y ahora esta cantidad yo las divido. ¿Se entiende eso? ¿O es muy difícil? Colocaría acá yo el 24.525 dividido en 15.400. Y me da 1,59 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí, chicos, determiné, pues eso es lo que tenía preparado para hoy, no tengo nada más. Ahora solamente tengo que comentar algo